Bien, creo que estamos en contacto con Rubén Giustiniani, que es diputado provincial por Igualdad y Participación, que además fue 2 veces diputado nacional, 2 veces senador nacional, funcionario público, realmente un hombre con muchísima experiencia en la política, con muchos quilates y con el cual tenemos el gusto de hablar. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gracias por la comunicación y por la presentación. Bueno, no, es un gusto de verdad, Rubén, porque acá cuando no nos da gusto hablar con alguien directamente no lo hacemos. Correcto, me parece muy sano. Bueno, mira, estoy, como hace menos de una semana asumió un nuevo gobierno nacional, también en las provincias, en muchos municipios, acá en Buenos Aires todos los municipios asumieron entre el 10 y el 11 de diciembre, no en Santa Fe, pero con esta nueva administración te tengo que preguntar qué expectativas tenés. Bueno, que exista un cambio, que exista un giro de 180 grados de la política económica social de un gobierno de Macri que hundió al país en la recesión, en una inflación insoportable que va a terminar con más del 50%, desempleo. No hay un número que no exprese el desastre para los sectores populares que produjo el modelo macrista, es decir, un gobierno que desde el primer día benefició claramente a los grandes grupos concentrados, quitándole las retenciones a la minería, estableciendo un modelo de rentabilidad financiera contra la producción, contra la industria, y el resultado está a la vista, una sucesión de tarifazos también que llevaron a un arrastre de inflación que hizo perder el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados, pensionadas. El año pasado más de un 20% perdieron su poder adquisitivo, así que todo lo que se puede esperar en una situación muy complicada que asume el gobierno actual, porque existen compromisos de deuda para este año y para el año que viene que son gigantescos, de acuerdo a ese acuerdo nefasto con el Fondo Monetario Internacional, que estaba claro que era absolutamente insustentable ese préstamo de 57.000 millones de dólares que es imposible de pagar en los términos tal cual se han planteado, y un modelo que profundizó la recesión en búsqueda de un equilibrio fiscal absolutamente superfluo. Sí, claro. Y ahora, hoy se está impulsando la ley que le llaman de solidaridad social y reactivación productiva, donde el gobierno parece apostar a la posibilidad de afrontar una situación que desde mi punto de vista es una situación donde se superponen y se potencian distintas crisis, porque aquí hay crisis económica, crisis social, crisis fiscal, crisis monetaria, crisis de deuda, etcétera. ¿Cómo ves que vaya a responder la oposición o franjas de la oposición respecto a esta propuesta de ley, y si te parece la herramienta adecuada para afrontar esta coyuntura tan compleja? Bueno, la herramienta todavía no la conozco, o sea, evidentemente que hay que ver en detalle cómo está planteada. Me pareció muy buen discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso, abarcando prácticamente todos los temas que había que abarcar de acuerdo a un nuevo tiempo para el país. De ahí a la letra concreta y fina y al proyecto de ley que no conocemos, habrá que ver, pero me parece que de acuerdo a los adelantos que por lo menos se escucharon por parte de algunos funcionarios como el jefe de gabinete Santiago Cafiero, tienen una dirección que la comparto, es decir, bueno, evidentemente que acá hay una prioridad que es el combate al hambre, que ha fijado el gobierno y que me parece que es una prioridad concreta. Días pasados la Universidad Católica Argentina daba a conocer los índices
que asustan verdaderamente, de más del 40% de la pobreza, 10% de la indigencia, millones de chicos que no comen más de una vez al día y por lo tanto creo que fijar como prioridad el combate a la pobreza con esta tarjeta alimentaria que está planteada, que habrá que ver la instrumentación, creo que comparto como prioridad. ¿De dónde va a salir el dinero? Por lo tanto, comparto que tienen que pagar los que más tienen en Argentina, los que más ganan y que por lo tanto hay que hacer adecuaciones fiscales en ese sentido, donde siempre hemos manifestado y lo hemos hecho y dicho en distintas oportunidades, todavía sigue pendiente una gran reforma tributaria, fiscal en la República Argentina, donde de una vez paguen los que más tienen, los que más ganan, y no como hasta ahora, donde sobre todo el capital financiero concentrado siempre son los grandes beneficiarios de los modelos económicos que se han ido sucediendo. Por eso, con la dirección planteada hasta el momento, en términos generales, las comparto. Habrá que ver la ley en detalle, cómo está planteado estos objetivos principales. Bien, bien. Sí, hay, digamos, una necesidad imperiosa de tener mayores recursos porque además hay déficit fiscal y, como vos decís, hay vencimientos de deuda que son de una magnitud inabordable en el corto plazo. Al tiempo que se insinuó siquiera que iba a haber, que el campo iba a tener que hacer un aporte, y cuando decimos el campo sabemos la segmentación que corresponde hacer al respecto, empieza como a haber una reacción en cadena muy grande. ¿Vos cómo percibís que a pocos días, a horas de asumir un nuevo gobierno, ya haya elementos de la actividad rural que estén confrontando con el nivel de, digamos, virulencia, para decirlo de alguna manera, que están expresando por lo menos en las redes? Sí, a mí me parece que en primer lugar hay que, y me gustó mucho cuando el jefe de gabinete dijo, Santiago Cafiero, que un gobierno que va a tener que hacer mucha docencia. Me parece que hay que hacer mucha docencia y explicar siempre muy bien de qué se está hablando. Lo que hizo el viernes a la noche el gobierno fue corregir un decreto de Mauricio Macri que fijaba un tope de 4 pesos por dólar a las retenciones que el mismo decreto fijaba un aumento del 12% a las retenciones a la soja. Lo que hizo el gobierno fue eliminar esos 4 pesos por dólar de retención y quedó fijo el 12%, que sumado al existente 28% de retención lleva a la soja al 30% y al maíz, al trigo y al girasol al 12% y a la carne al 8%. Es decir que eso es en concreto la restitución de un decreto de Mauricio Macri que ya existía. O sea que si bien en el número final representa una carga adicional, porque cuando se fijaron los 4 pesos por dólar de retención era con un dólar que estaba en 40 pesos. Claro. Y ahora el dólar está en 62, con lo cual prácticamente lo que en concreto este decreto significa es actualizar la devaluación que se produjo del peso de 42 a 62. O sea que la norma prácticamente es la misma. Esto me parece lo primero a aclarar. En segundo lugar, me parece que lo que el gobierno tiene que poner en práctica, y creo que lo va a poner en estos días, es lo que dijo el presidente Alberto Fernández del diálogo. Me parece que es el camino fundamental, sentarse fundamentalmente con los pequeños y medianos productores, con la Federación Agraria Argentina, a discutir
Lo que yo considero, desde el punto de vista que hemos dicho siempre, que las retenciones, si hablamos de esta medida en particular, tienen que ser segmentadas, es decir, no es lo mismo un pool de siembra que un productor, que los hay muchos, y vos lo conocés, incluso en la pampa húmeda, que tiene 20 o 30 hectáreas, sí, claro. Con lo cual no significa la misma retención y el mismo proceso productivo del pool de siembra a un pequeño productor agropecuario. Y me parece que ha quedado pendiente en todo ese debate histórico que tenemos respecto a la producción agropecuaria, que las retenciones deben ser segmentadas. Sí, sí, claramente, porque además si no se genera un bloque injusto, porque el que lo necesita termina siendo un poco la infantería de los grupos más concentrados, ¿no? Y esto se vio ya en 2008 con la 125. Ya lo vivimos. Yo creo que no chocar con la misma piedra me parece que es lo que tenemos que hacer, y creo que lamentablemente el hombre tiene esa característica a veces, ¿no? Que choca dos veces con la misma piedra, pero sí. Espero que las enseñanzas del pasado ayuden a que el tiempo presente y futuro lo caminemos de manera diferente. Rubén, vos has planteado la mecánica, si se quiere, o el instrumento del diálogo, que es el uso de la palabra, de la argumentación, de la sensatez, propio de la política. Se está volviendo a plantear la posibilidad de constituir un Consejo Económico y Social, que si mal no recuerdo, ya vos lo planteaste, y no me acuerdo si Guillermo Esteves Boero también lo había planteado, y ahora el diputado Enrique Esteves también lo está planteando. ¿Cómo estás viendo ese instrumento para la etapa esta tan crítica que estamos viviendo? Me parece fundamental, sí, como muy bien vos lo decís. En el año 87, Esteves Boero planteó su primer proyecto de ley presentado al Congreso, apenas asumido como diputado nacional. Fue el proyecto de ley de Consejo Económico Social. Yo colaboraba con Guillermo en la tarea legislativa, y fue un arduo trabajo de muchos meses, de mucha elaboración, y creo que para pensar una Argentina en el mediano y largo plazo, con políticas de Estado, evidentemente que un Consejo Económico Social es una herramienta fundamental, y creo que por estos días, de acuerdo a lo que anunció el presidente Alberto Fernández, y su jefe de gabinete, estarían mandando un proyecto de ley al Congreso, lo cual me parece muy saludable, porque es un ámbito de participación donde trabajadores, empresarios, sectores de la educación, sectores sociales, tienen que estar sentados en una misma mesa como para analizar esto. Pero evidentemente que estamos planteando un Consejo Económico Social que son medidas y una herramienta para establecer políticas hacia adelante en el mediano plazo. En el corto plazo, en la emergencia, evidentemente que es el gobierno que está actuando con mucho y en muchos aspectos como el bombero, ¿no? Porque el país que deja Macri, cuando vos tenés vencimiento de la deuda todos los días, y todos los días es así, prácticamente todos los días hay que pagar bonos, todos los días hay que pagar vencimientos, todos los días hay que pagar al fondo, y la negociación con el fondo aparece como un tema clave y fundamental, y pagar el aguinaldo es el tema fundamental, porque los trabajadores tienen que cobrar, y porque hay que restituir los derechos de los trabajadores, y por eso la doble indemnización planteada me parece adecuada. Es decir, que hay un conjunto de cosas que en el mientras tanto hay que resolverlas, pero con una mira siempre en un camino claro, que es el que determina la posibilidad de un Consejo Económico Social. Me parece muy bueno. Sí, yo presenté mi proyecto en el Senado, que era sobre la base del que Guillermo había presentado, por supuesto actualizado en los nuevos tiempos,
y creo que va a ser un aporte importante lo que el gobierno envíe al Congreso para poder trabajar desde ahí con políticas de mediano y largo plazo. Bien, bien. Sobre el tema de la deuda, que vos decís, hay vencimientos y no hay plata, ¿no? Porque ese es el problema. Si estuvieran los vencimientos y tuvieran la plata, pero no hay plata. ¿Vos creés que este no es momento oportuno para auditar la deuda o pensás que sí puede ser un momento oportuno para plantearlo? Evidentemente el Congreso no ha cumplido su misión histórica durante todos estos años, sobre todo después de la causa de Alejandro Olmos, y quizás sea un poco tarde, digamos, para auditarla, pero también es cierto que durante el último tramo del gobierno, durante el último tramo, me estoy refiriendo a los últimos 4 años, hubo maniobras en torno a la deuda que bien le vendría al pueblo argentino saber de qué se han tratado. ¿Pensás que es un planteo para hacer ahora o que puede ser un planteo para más adelante? No, siempre es el momento, porque Alejandro Olmos planteaba que las deudas se pagan, las estafas no. Uh-huh. Y Alfredo Bravo fue un gran continuador en su prédica como diputado nacional exigiendo la constitución de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, incumplida siempre el fallo del juez Ballesteros. Uh-huh. Y siempre insistiremos en que ese fallo se cumpla, que la Comisión Bicameral se integre y que el análisis de la deuda en la República Argentina siempre esté como un hecho político fundamental, porque no puede ser que cualquier gobierno democrático como el que pasó de Macri, pero que haga un acuerdo como el que hizo con el fondo sin pasar por el Congreso y que le quede una pesada carga a todos los argentinos por muchísimos años, y que eso comprometa el futuro mismo del país y el presente del país. Entonces, creo que hablábamos antes de hacer docencia, uh-huh. Y creo que haciendo docencia nunca debemos dejar estos planteos en el camino, no para recordarlos como parte de la historia, sino para actualizarlos como políticas presentes. Por eso sería muy bueno que se tome una decisión política de cumplir con el fallo del juez Ballesteros, de integrar la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, de la mano a una negociación real, actual, que hay que hacer con el Fondo Monetario. Pero creo que también tiene que ser un elemento fundamental para que los gobernantes no hagan cualquier cosa cuando les toque gobernar, porque son, como nos enseñaba el maestro Alfredo Bravo, son mandatarios, y los mandantes, que el pueblo argentino, no da cheques en blanco para que hipotequen nuestro futuro, como es el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde a todas luces, en los momentos que se explicitaba las características del acuerdo, todos sabíamos, absolutamente todos sabíamos, no hay que ser economista para entender que semejante cantidad de dinero iba a ser imposible pagarla en 3 años. Todos sabíamos, y que los condicionamientos de ese préstamo, con una política de ajuste fiscal que planteaba, iba a ser profundizar un proceso de recesión en el país, y eso significa más hambre, significa menos educación, menos salud, significa menos trabajo. Así que me parece que es fundamental que el cumplimiento de ese fallo se realice y que se tome como decisión política la integración de la Comisión Bicameral. Bien, me acompañan Daniel Pérez y Daniel de Abrantes. Ahora Daniel de Abrantes te quiere hacer una consulta, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Estamos viviendo con la expectativa de un nuevo gobierno, hay mucha expectativa en la gente y esperanza de que las cosas cambien, pero yo quería hacerte una pregunta más haciendo abstracción de este momento que estamos viviendo hoy, y la pregunta es, ¿cuándo será el momento de un gobierno socialista en la Argentina? Bueno, ¿qué pregunta? La bolita mágica
no la tenemos para, evidentemente que estamos todavía lejos de eso, ¿no? El Partido Socialista que me tocó dirigir durante muchísimos años y hemos tenido con Mario muchísimas coincidencias en la marcha del socialismo en el país, hoy ha quedado representado en su mínima expresión, ¿no? Prácticamente volvió a tener una sola banca que había tenido Esteban Boero en el año 87. Después en el año 89 ingresaron Alfredo Bravo Polino y después Laporta, y después tuvimos muchos ahí como diputados nacionales, un bloque que llegó a tener 12 diputados nacionales y un senador nacional, que me tocó a mí volver al Senado Nacional después de Alfredo Palacios, que había sido el último en el año 1963. Entonces, después de estas elecciones en la provincia de Santa Fe, donde el socialismo perdió la gobernación y perdió la ciudad de Rosario, su bastión de 30 años de gobierno socialista, por primera vez después de 30 años no va a haber un intendente socialista en Rosario. Si bien el Frente Progresista conserva el gobierno de Rosario, no va a haber un socialista al frente. Así que no es un buen momento para el socialismo en la República Argentina, entendido el socialismo desde lo que podía ofrecer el Partido Socialista. Pero el socialismo es una expectativa que existe en la sociedad, porque el socialismo es solidaridad, el socialismo es justicia, el socialismo es libertad, y por lo tanto, mientras haya injusticia habrá socialismo, y seremos nosotros, serán los jóvenes, y sobre todo las jóvenes mujeres que hoy marchan por las calles exigiendo ni una menos, exigiendo derechos y mostrando que la sociedad argentina tiene una vitalidad más allá de los partidos políticos tradicionales, que en 3 décadas y media de democracia no pudieron, no supieron, no quisieron establecer un modelo de justicia social que todavía está pendiente. Así que cada uno desde su lugar seguiremos aportando nuestro granito de arena para que alguna vez ese anhelo que vos estás planteando sea realidad. Así es. Bueno, de la pregunta de Daniel dejó poco espacio para otras preguntas que te quería hacer y tampoco nos da el tiempo para mucho más. Sí te quería hacer, y con esto cierro, pero no quiero dejar de señalarlo, que vos sos autor de una ley en defensa del agua como derecho humano y de prohibición del fracking en Santa Fe. Actualmente estamos viviendo una designación que ha sufrido un fuerte cuestionamiento por parte del ambientalismo, del señor Alberto Hensel, que es el que estaba en minería allí en San Juan, y aparte hay una avanzada muy grande contra la ley de defensa del agua en Mendoza, la 7722. ¿Pensás que puede haber algún retroceso en términos de defensa ambiental? ¿Cómo estás viendo justamente a los movimientos sociales, a los ambientalistas que están justamente en pie de lucha para la defensa del bien más preciado que tenemos que defender, que es el aire y el agua, ¿verdad? Los movimientos sociales y ambientalistas han demostrado que están a la cabeza de la defensa del ambiente en Argentina y en el mundo. Que una niña de 16 años, Greta Thunberg, haga poner nervioso a los grandes burócratas del poder mundial, que en su temor a tomar medidas están llevando al planeta a un cambio climático insostenible, y que el fracaso de la COP en 25 en Madrid demuestra que una vez más esos burócratas del poder no se animan a tomar las medidas que hay que tomar. Muestra que sí, que el movimiento ambientalista, como es el feminismo, son los que están a la cabeza de
un mundo que tiene que cambiar, que inevitablemente tiene que cambiar, porque ya así en este camino es absolutamente insustentable. Es como seguir queriendo forzar una máquina que ya no da más. Y no es que el clima se volvió loco, sino que los que se vuelven locos son los que le tocan gobernar y siguen insistiendo con las políticas del fracking, con las políticas del carbono, con las políticas que están llevando a un límite la existencia del planeta. Por lo tanto, ojalá que el gobierno nacional tenga esta mirada que tiene el ambientalismo, que tienen los movimientos sociales, que es la mirada correcta, que tienen los técnicos y los científicos. Si no, hay una brecha gigante que se mostró en Madrid el día pasado entre lo que decían los científicos, que nos mostraban, miren que así vamos camino al desastre del planeta, y los políticos que no toman ninguna medida. Entonces tremendo. Espero que el discurso del secretario de Medio Ambiente a nivel nacional, no sé si es secretario o ministro, Mario, me parece que es ministro, ¿no? El secretario de Minería... No, Cabandier. Cabandier. El ministro Cabandier. Creo que es ministro, ¿no? Ministro. Creo que es ministro, sí. Creo que es ministro. Sí. Espero que esté en una política que vaya de la mano con lo que hoy plantea todo el ambientalismo. No viene con muy buenos antecedentes en general el kirchnerismo en ese área. Cuando fue gobierno hasta el 2015, de hecho que Macri la profundizó, pero digamos que todo lo que es el fracking en Vaca Muerta arrancó con el gobierno de Cristina. Claro. Y sabemos que el fracking son los procesos más contaminantes que existen. Además de inviable desde el punto de vista económico, que va a llevar al país, y lo está llevando con la política de Macri a un fracaso económico, porque todos los miles de millones de dólares de subsidio que se ponen para hacer rentable una explotación que está a 3.000 metros de profundidad, y garantizarle a las petroleras, pagarle el millón de BTU de gas que extraen, $7.60, hace que nuestras facturas de gas en octubre y abril siempre se vayan ajustando a ese valor dólar, y por lo tanto haya arrastrado a una inflación insoportable, que es la que estamos teniendo, los tarifazos permanentes de la energía. Por lo tanto, insustentable económicamente, insustentable ambientalmente. Ojalá que este gobierno cambie una política, a pesar de que cada vez que miramos y escuchamos parece que la joya sea Vaca Muerta, cuando es una joya que nos lleva, desde mi punto de vista, a un fracaso total. Así es. Bueno, Rubén, te agradecemos infinitamente esta amabilidad que has tenido de comunicarte con nuestro programa La Brújula, y esperamos que pronto se repita una entrevista de esta naturaleza. Gracias a ustedes, a disposición. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Bueno, hemos hablado entonces con el diputado Rubén Giustiniani de Santa Fe. Y vamos a la tanda de la radio.